No se ve nada. Ahí está. Bueno, ayer empezamos el ejercicio en visual en donde, dependiendo de los datos que diera el usuario, íbamos a crear los objetos que se pudieran hacer con esos datos. Y vimos que como son 3 campos de texto, hay estas combinaciones en donde el usuario puede dar o no un dato correcto o incorrecto. Y aprovechando las excepciones, nosotros lo que hicimos fue tratar de convertir lo de cada campo de texto. Vamos a recuperar el ejercicio. Bueno, voy a abrir las 3 clases. La clase base, que es línea, luego la clase hija, que es rectángulo, y la clase hija de rectángulo, que es paralelepípedo. Y entonces abrimos el frame, por aquí está. Bueno, entonces esto se relaciona precisamente con este. Vamos a ponerlo para acá. A ver, este se relaciona porque dependiendo de los datos que me dé el usuario, si se pueden convertir a doble, los vamos a tomar como bueno, y es cuando trae un 1. Y cuando no, ya sea que no está el dato, hay una cadena nula, o que pone un valor o un dato que no se puede convertir a doble, ese considera un dato incorrecto y entonces es cuando pone un 0. Y de esa manera nosotros podemos identificar cuándo y cuándo podemos crear cada uno de los objetos. Eso lo hicimos aprovechando las excepciones. Aquí cada uno de los campos de textos tomamos la información con el getText y tratamos de convertirlo a doble, porque así es como nos sirve. Y si lo podíamos hacer, poníamos un 1, y si no lo podíamos hacer, poníamos un 0. Y de esa manera creamos una variable tipo cadena que trae 3 caracteres. La primera posición, un 0 o un 1, depende de si se pudo convertir en lo del largo. La segunda posición, un 0 o un 1, si se pudo convertir lo de ancho, y la tercera posición, 0 o 1, si se pudo o no convertir lo del espesor. Quedó pendiente crear precisamente los objetos. Ya pusimos aquí los letreros cuando no se puede crear, pero nos falta precisamente llenar cuando sí se pueden crear los objetos, que son cuando es 100, 110 y 111. Bueno, entonces, y recordemos que tenemos aquí una etiqueta donde vamos a poner los datos del objeto que se haya creado. Otra etiqueta para poner el perímetro se aplica, si es un rectángulo. El área aplica para rectángulo y paralelepípedo, y el volumen solo aplica para paralelepípedo. En caso de la línea, pues solo tiene datos, no tiene ningún cálculo. Bueno, salud. Vamos a hacer eso. En el botón crear objeto, y nos ubicamos en la opción de crear una línea. Aquí vamos a crear una línea. ¿Cómo creamos una línea? Pues tenemos la clase línea. Le voy a poner, por ejemplo, lim de línea. Es igual a un nuevo objeto. Aquí cuando estoy en este punto, es seguro que solo tengo el dato del largo. Si tuviera largo y ancho, pues estaría creando un rectángulo. Entonces aquí sería new línea, y le vamos a pasar como parámetro largo. Y en este caso, lo que ya una vez creado ¿qué dice aquí? Me marca un error, ¿no? Dice, la variable largo posiblemente no tenga un valor. ¿Por qué sucede eso? Dice que largo tal vez no tenga un error. O sea, no es seguro, no está garantizado que el largo traiga un valor en ese punto. Y vamos a ver por qué. Aquí declaramos la variable largo. Nos vamos a concentrar en la variable largo. Y vamos a ver si es garantía que cuando llegue a crear el objeto, sí deba traer un valor. ¿Por qué dice que tal vez no traiga un valor? Porque el try trabaja más o menos como el if, en cierto sentido. Aquí le estamos diciendo que intente convertir lo que está en JText largo, y si lo pudo hacer, lo pongo en la variable largo. Pero no es seguro. Por lo tanto, tampoco no es garantía que esta asignación se haga.
al menos para el compilador. Para nosotros tal vez sí, porque estamos usando una lógica que si lo pudo convertir, pues entonces este sí va a traer un valor correcto. Pero el compilador no sabe si esto realmente en tiempo de ejecución se va a llegar a concretar o no. Por eso dice que el largo no tiene ningún, es posible que llegue sin ningún valor. Y si es así, pues no podría hacer lo que le estoy pidiendo. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es inicializar estas variables para que traigan, aunque sea un 0. Pero nosotros sabemos que por la lógica, pues no van a traer un 0. O bueno, solamente que el usuario ponga un 0 en el campo de captura. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que el largo va a ser 0 para que traiga un valor inicial. Va a pasar lo mismo con el ancho y con el espesor. Es que de una vez los inicializamos y si nos vamos para acá, cuando creamos la línea, entonces ya no me está marcando el error. Bueno, ya que está creada la línea, line es una referencia de la clase línea y es una línea. Vamos a poner, lo único que debemos llenar ahorita es la etiqueta del objeto. Acuérdense que esta etiqueta se llama JLab objeto, JLab perímetro, JLab área, JLab volumen. Así es que aquí le diríamos que el JLab objeto le vamos a poner un texto y lo vamos a tomar del toString de la referencia línea. Le vamos a decir line. Si le ponemos así, me marca error porque ctext me está pidiendo una cadena. Diferente a como cuando lo hacemos en el modo consola, que le damos salida al objeto y automáticamente manda al llamar el toString. Y ya nos dimos cuenta también que en el JTable, por ejemplo, si ponemos un objeto en una celda, para visualizarla manda a llamar el toString. Eso lo hace de manera automática. Pero aquí no, porque aquí dice, no, ctext me pide una cadena. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que mandar llamar el toString por nuestra cuenta. Le diríamos aquí, para que no marque error, line.toString. Vean la cantidad de métodos que tiene la referencia line. Esto de largo, pues yo lo identifico porque es nuestro. El toString nosotros lo codificamos, pero hay una serie de métodos que nosotros no le hemos metido mano y sin embargo ahí aparecen. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a tomar el toString. Esa es la línea. Ahora nos vamos a donde crea un rectángulo, que es aquí. Bueno, este rectángulo lo vamos a crear en otra referencia. Le vamos a decir rectángulo, rect de rectángulo, es igual a un nuevo rectángulo. Y este rectángulo vamos a utilizar el constructor parametrizado y tenemos, pues ya lo adivino ahí, largo y ancho. Para crear el rectángulo necesito largo y ancho. Nosotros, por la lógica que estamos usando, como nos dio esta combinación en la variable opciones, estamos seguros que largo y ancho traen valores correctos. Entonces ya estamos creando el objeto. Vamos ahora a mostrar los valores de ese objeto en la misma etiqueta. JLab objeto. Le vamos a poner un texto tomado de la referencia rect, mandando llamar toString, porque ahí rect es una referencia de rectángulo y ctext me pide una cadena. Vamos a mandar llamar el toString. Pero del rectángulo sí puedo calcular dos cosas, ¿no? ¿Qué puedo calcular con un rectángulo? ¿Qué valores? Área y perímetro, ¿no? Aquí tenemos nosotros la jerarquía de clases, es esta. Aquí le hicimos un pequeño cambio. Si recuerdan, empezamos con los atributos privados, como dice el diagrama, pero finalmente se los pusimos protected. Cuando eran privados, las clases hijas no podían usar esos atributos, pero cuando los cambiamos a protected, ya los pudieron usar. Bueno, entonces ahorita vamos a actualizamos el diagrama. Un rectángulo puede calcular área y perímetro. Hay que poner especial atención en el método área. El método área también lo tiene el paralelepípedo y podríamos pensar que si hacemos un rectángulo o si ponemos, por ejemplo, un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, porque se puede, ya que es clase hija, el método que va a calcular es el del rectángulo, pero en realidad el que ejecuta es el de paralelepípedo. Bueno,
Ahorita no tenemos esa confusión porque estamos creando un rectángulo en una referencia de rectángulo con el constructor de rectángulo. Bueno, entonces aquí le vamos a decir JLay perímetro. Le vamos a poner el perímetro del objeto rec. El objeto rec trae el perímetro. Aquí está el área. Trae todos, bueno, get ancho, set ancho, por aquí lo debe traer. El largo lo hereda, el set largo y el get largo, esto los hereda de la clase de línea. Y vamos a tomar ahora pues el perímetro. Obviamente el perímetro es de tipo doble, no me lo acepta settext, hay que convertirlo a cadena. Y también vamos a poner por ahí el JLay área. Y aquí le vamos a decir al rectángulo, al objeto rec, que nos traiga el área, más una cadena. Rec, ya, bueno, esto lo he dicho muchas veces, rec no es un objeto, rec es una referencia a un objeto. ¿Por qué insisto mucho en eso? Porque ese objeto puede tener otras referencias. Claro que es muy cómodo, es muy práctico decir que rec es un objeto, y muchas veces lo decimos así, rec es un objeto de la clase rectángulo. No está tan mal dicho, pero no es exactamente, no es exacto. Bien, aquí ahora nos vamos a crear un paralelepípedo. Entonces le diríamos que el paralelepípedo, en este caso estamos creando un objeto en su propia referencia. Paralelepípedo le voy a poner par, que es igual a new paralelepípedo. Y le vamos a poner, vamos a utilizar el constructor parametrizado que pide el largo y luego ancho y espesor. Ya creamos el objeto par y sabemos que es un paralelepípedo. Vamos a llenar las etiquetas correspondientes. Aquí le diríamos, todas van a llegar a llenar la del objeto porque todas tienen el toString. JLay objeto. Vamos a poner el objeto o la referencia par mandando llamar su toString. toString. Ahí el toString pues me regresa una cadena. Ahí no tengo que hacer ninguna conversión. Bueno, un paralelepípedo, ¿qué métodos tiene de cálculo? Aquí está. Ahí está el acordeón. ¿Qué métodos tiene? Área y volumen, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esas etiquetas. Sería JLay área. Vamos a poner un texto del objeto par o la referencia par. Ahora el área. Pero pues eso hay que convertirlo a cadena. Así. Y también vamos a poner, ¿qué otro método? El volumen, ¿verdad? JLay volumen. Y aquí sería del objeto par, pero ahora el volumen. Más una cadena nueva. Muy bien, entonces ya estamos listos para crear los objetos cuando se den las condiciones, cuando los datos sean los correctos para crear esos objetos. A ver. Le decimos, ahí crear un objeto, pues me va a decir que no hay ningún dato. Luego, aleatorios, ¿ahí qué me va a crear? Pues nada, porque no se puede. Ahí tampoco. ¿Ahí qué me va a crear? Una línea. Aquí está, largo 44. ¿Está bien? No hay ningún cálculo. Ahí no me va a crear nada. ¿Ahí qué me va a crear? ¿Qué debe crear? ¿Qué? Tiene los tres datos. ¿Cuál es la clase que tiene los tres datos? El paralelepípedo, ¿no? Entonces, aquí me debe poner los datos del paralelepípedo y acá debe calcular área y volumen porque ese no tiene perímetro. Entonces aquí está
largo, ancho y espesor. Y pues obviamente el perímetro no lo está calculando porque no lo tiene. A ver, nada más por curiosidad, ¿alguien puede calcular la multiplicación de estos tres? A ver si nos da el de abajo. Ese debe ser el volumen. La multiplicación de los tres datos. 78, 83 y 67. 4, 33, 1, 7, 5, 8, 6. Bueno, más que punto es coma, yo creo, ¿no? Bueno, es este, ¿verdad? O sea, es correcto. Bueno, pero el problema es que, bueno, si yo dejo, si le digo ahí aleatorios, ahí, a ver, ahí, pues ahí no puede crear nada. A ver, ahí, ¿qué debe crear? Ahí, ¿qué debería crear? Un rectángulo. Aquí está largo, largo y ancho porque nada más, y un rectángulo tiene perímetro y área. 56 por 40 me tiene que dar esto, ¿no? Y 56 más 40 por 2 me tiene que dar el 192. Bueno, ahí podemos decir que ya está trabajando. Aquí el problema es que si le digo, por ejemplo, un espesor y le digo crear objeto, me va a dejar el perímetro, ¿no? Ahí me va a dejar el perímetro y pues obviamente un paralelepípedo no debe tener perímetro. Bueno, creo que lo que nos falta es borrar. Esto de borrar, ya tenemos un botón que borra. Pero pues esto no lo debe borrar. Bueno, entonces acá debería borrar nada más lo que son los resultados, ¿no? O sea, todo esto lo debería de borrar. Para que no queden resultados anteriores. Bueno, lo voy a poner aquí. Aquí, ¿sí? Que borre todo lo que hubiera antes para que nada más quede lo último. Acá me desacomodó un poquito esto. Bueno. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, para que no se vea tan aburrido. Miren, voy a agregar 3 etiquetas. Les voy a agregar aquí. Bueno, una primera etiqueta la voy a poner aquí. Y más o menos de este tamaño, creo que más o menos de este tamaño. Bueno, en esta etiqueta voy a poner una imagen que correspondería a cuando dibuja o cuando crea una línea. Entonces, le voy a cambiar que el color de fondo, ¿qué le cambio para que no se me pierda? Voy a cambiar el color de fondo. Si no se me va a perder muy fácilmente. Vamos a ponerle un color, no sé, un verde. Y tenemos que activar el opaco para que lo muestre. Ahí está. ¿Ah? Bueno, y luego voy a duplicar esta. Ya la hizo más pequeña. Cada vez la va haciendo más pequeña. A ver, ahí. Y luego la voy a copiar. Es que si duplico como que me mueve. Voy a copiar. Bien, ahí tengo 3 etiquetas. En cada una se va a dibujar ya sea una línea, un rectángulo o un paralelepípedo. Ya hasta me movió todo esto, ¿verdad? Vamos a ver si... Ahí está bien. Muy bien, entonces a esta etiqueta le voy a poner como nombre JLab JLab línea. Y luego a esta JLab rectángulo. Y a esta JLab paralelepípedo. Bueno, la idea es que, es esta, cuando ejecutemos, que por cierto no se deberían ver ninguna de esas 3 etiquetas, cuando ejecutemos, por ejemplo, ahí va a crear una línea. Cuando yo le dé crear objeto, aparte de que me ponga aquí, me debe mostrar aquí una línea. Si le doy ahí, crear objeto, me va a mostrar los datos del rectángulo y aquí me debe poner el rectángulo.
lo podemos hacer que en tiempo de ejecución cargue una imagen, pero eso es un poquito más laborioso, entonces nos tardaríamos más. Ahorita lo que vamos a hacer es que ocultar todo y cuando cree el objeto correspondiente que muestre ese dibujo. Entonces vamos a cargar ahí las imágenes. Por ahí traigo las imágenes, a ver, las voy a recuperar. Las traigo aquí en escritorio. Se llaman... ¿No ven una que se llama imágenes o algo así? Según yo ahí los traía. Es que estoy en el escritorio. Más bien es aquí dentro de las notas de clase. Figuras, se llama figuras. Luego ahí se las comparto si alguien quiere seguir con el ejercicio. Entonces voy a tomar este de figuras y lo voy a hacer así como cuando ponen la imagen de asignación y el ejemplo. Entonces voy a irme a la carpeta del proyecto. Estoy aquí y el proyecto se llama PB. Es el último de PB, es aplicación para el epípedo. Entonces me voy a ir al código fuente y en el código fuente voy a copiar el archivo de figuras y lo voy a descomprimir aquí. Dice que si lo quiero descomprimir en la carpeta figuras, pero no, lo quiero descomprimir aquí mismo. Entonces ya está. Aquí está, bueno, si lo vemos como iconos pequeños, iconos medianos. Ahí está ya la línea, el rectángulo y el paralelepípedo. Están dentro de la carpeta del código fuente del proyecto. Eso es para poder asignarlos pues fácilmente. Entonces voy a entrar aquí a propiedades y en donde dice icono, aquí pues dice que ninguno, le doy los puntitos y selecciono aquí. Ahora sí están los tres, aquí está la línea, le voy a poner línea y ahí me puso la línea. Bueno, voy a poner un poco más pequeño esto para que quede mejor. Luego aquí voy a poner el rectángulo aquí en icono, a ver si ya los captó. Ahora sí ya los captó. A veces los capta directamente, a veces no. Le digo, quiero poner ahí el rectángulo. Voy a poner rectángulo. Y ahí está el rectángulo. Bueno, lo hago un poco más pequeño. Y entonces aquí vamos a asignarle el paralelepípedo. Bueno, son imágenes que ya trae ahí preparadas, ¿no? Ahí está. De inicio no se debe ver ninguna. Si lo ejecutamos, aquí no se debería ver ninguna. Y a la hora de crear el objeto, debe mostrar solo la que le corresponda. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un método dentro de la clase del frame, aquí. Estoy en el frame, ¿verdad? Un método que se va a llamar ocultar. Aquí está el constructor del frame. Aquí abajo voy a poner un método. Un método que se va a encargar de ocultar. No va a regresar nada. ¿Qué va a ocultar? Pues va a ocultar los dibujos, las etiquetas de los dibujos. Eso lo hacemos a través de un método que se llama setVisible. Yo le digo JLay línea. Vamos a ponerla no visible. Este método recibe un booleano verdadero o falso. Yo le digo, ahorita no quiero que se vea, entonces le pongo un falso. Y eso mismo voy a hacer con el JLay rectángulo. También lo voy a poner no visible. Si le pongo verdadero, por default lo tiene verdadera esa propiedad. Ahora se la estamos cambiando. Pero claro que esto va a tomar efecto si lo mandamos llamar. Si no lo hacemos, pues no. Entonces, JLay paralelepípedo. Vamos a mostrar ahora. Vale.
Bueno, la idea es que cuando se ejecute, cuando se lance la aplicación, pues que no se vean, porque ahorita se ven, ahí se están viendo. No quiero que se vean. Entonces, voy a aprovechar el constructor del frame, porque yo sé que ese se ejecuta cuando se crea el frame, y aquí le voy a decir que oculte que los oculte. Ahí los voy a ocultar. Vamos a ver si es cierto. Lo ejecutamos y ya no aparecen. No es que no existan, es que están no visibles. Y la idea es que si yo le digo aquí, a ver, crea un objeto, me debe mostrar la etiqueta de la línea. Y así, de cada uno de ellos. Solamente cuando crea un objeto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es en el botón que calcula, más bien el que crea los objetos, aquí el objeto, pues eso lo va a hacer visible cuando cree el objeto correspondiente. Es que cuando crea una línea, aquí, pues vamos a hacer visible la etiqueta de la línea. Le diríamos JLay línea, ahora ponla visible. Ahora lo vamos a poner aquí verdadero para que lo muestre. Y luego, eso mismo haríamos cuando crea un rectángulo. Aquí está creando un rectángulo. Bueno, al mismo tiempo que mostramos toda esa información, pues le vamos a decir que muestre la figura del rectángulo. Entonces aquí le diríamos JLay rectángulo. Le vamos a decir que lo ponga visible, verdadero. Y lo mismo vamos a hacer en el paralelepípedo. JLay paralelepípedo, que lo ponga visible, en verdadero. Nada más va a poner visible cuando cree el objeto, dependiendo de los datos que hay. Y entonces esto vamos a checar a ver si ya funciona. Ahí pues no va a crear nada. Ahí, ¿qué crea? Pues tampoco. Ahí pues nada, ¿verdad? No quiere crear objetos. Ahí, ¿qué va a crear? Una línea, ¿no? Le damos crear objeto y entonces ya se ve aquí la línea. Ya, creó la línea. Vamos a ver, aleatorios, ahí, ¿qué crearía? Un rectángulo, le damos crear objeto y ahí está el rectángulo. Y ahora le voy a poner aquí un dato. ¿Y qué va a crear? Entonces ya está mostrando las figuras según lo que está creando, pero está dejando lo anterior, ¿no? La idea es que si crea un paralelepípedo, nada más se ve el paralelepípedo, no los otros. Si no, mejor los dejo visibles desde un principio, ¿no? ¿Qué nos faltaría para que no suceda esto? Si yo aquí le digo, a ver, ahí debes crear una línea. Bueno, pues nada más se debe ver la línea, no todo lo demás. ¿Qué faltaría? Otra vez poner los ocultos, ¿verdad? Por eso creamos un método que los pone ocultos. Entonces eso lo tendríamos que poner aquí cuando crea el objeto. Aquí, por ejemplo aquí, le voy a decir ocultar. Ocultar nada más se llama, ¿no? Ocultar. Y vamos a ver si es cierto. Ocultar va a poner todos no visibles. Yo no diría que invisibles porque pues ahí están, pero no visibles. A ver, aleatorios, ahí no va a crear nada. Ahí va a crear un paralelepípedo. Ahí está el paralelepípedo, ¿sí? Ahora le voy a quitar este y ¿qué va a crear? Un rectángulo. Y le voy a quitar este y ¿qué va a crear? Una línea. Entonces ahora sí ya nada más está poniendo el objeto o la figura del objeto que está creando. Ahí no crea nada. Y ahí crea una línea, ¿verdad? Bueno, esto era para que se viera un poquito ahí de que no estuviera tan aburrido. Ahora, hemos estado hablando aquí nosotros de una clase, más bien de un método. Cuando nosotros creamos la clase línea, dijimos, bueno, vamos a codificar el método toString. ¿Qué pasa si no codificamos el método toString? A ver, nada más
ver qué sucede, ¿no? Voy a comentar el método toString. Lo voy a comentar en las 3 clases. En primer lugar, no pasa nada, no marque error la clase, no me dice nada. Bueno, lo voy a comentar. Y también en el paralelepípedo lo voy a comentar. El método toString. Y vamos a ejecutar la aplicación a ver qué sucede, ¿no? Nos vamos al frame. ¿Ahí qué va a crear? Ok. Un rectángulo. Aquí debería poner largo 56 y ancho 30, ¿va? Y luego ya su área y su perímetro. Y acá el dibujo. Vamos a crear el objeto. ¿Qué sucedió con los datos del objeto? No me está poniendo, no marco error. En primer lugar, no marco error. ¿Sí? Pero me está poniendo información que aquí no se alcanza a ver. Lo que me está poniendo es el nombre de la clase y la dirección en donde está el objeto. Pero eso, ¿de dónde lo sacó? Bueno, recordemos. Fíjense, vamos ahora a quitarle, no sé, por ejemplo, en la clase línea, vamos a activar, voy a reactivar el toString, a ver qué hace, ¿no? Ahí está, lo estamos reactivando. Entonces vamos a probar. A ver, ahí vamos a crear, bueno, una línea. Ahora sí me dice largo, ¿verdad? Pero vamos a crear un rectángulo, a ver qué hace. ¿Qué me dice? ¿Qué me está reportando? Nada más el largo. Fíjense, lo que está sucediendo es más o menos esto. Ya habíamos dicho que el método toString es un poco especial porque ese lo podemos usar aunque no lo codifiquemos. De hecho, pues aquí lo estamos usando. Lo estamos mandando llamar aquí el toString. A pesar de que, por ejemplo, la clase rectángulo no lo tiene codificado, ni la clase. Entonces, lo que está sucediendo es que, inclusive si le quitamos aquí el código aquí, ¿verdad? Si lo quitamos, sigue trabajando. Claro, no como esperamos, pero no marca error. Porque el método toString ya existe. Desde que creamos una clase, el método toString ya existe. Y no solo el método toString, otros métodos ya existen. Todos los que nos aparecen cuando le damos el objeto punto y aparece el toString, el equals, el hashcode, aparecen varios métodos que nosotros ni enterados estábamos. Pero ¿por qué aparecen? Yo cuando la primera vez que lo comenté les dije, aparecen por herencia, pero todavía no llegábamos a herencia, y ya llegamos. Entonces, ¿de dónde vienen esos métodos? ¿De dónde los están heredando? Y dijimos, una forma de darse cuenta de que esos métodos ya existen es cuando aparece la palabra override. Cuando aparece la palabra override, quiere decir que ese método ya existía y nosotros lo estamos recodificando. En nuestros métodos propios, eso aparece en el área. En el paralelepípedo, cuando yo calculo el área, aparece el override. ¿Por qué aparece el override? Porque ese método área ya existe en su clase padre que es rectángulo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en el método área del paralelepípedo es redefinir el código de ese método porque el que viene por herencia me sirve parcialmente. Y digo parcialmente porque aquí lo estamos usando. Ahora, ¿de dónde vienen pues los métodos? El área, podemos decir, bueno, es que el método área no está en la clase línea, pero nosotros lo pusimos por primera vez en la clase rectángulo. Aquí en la clase rectángulo no viene override porque ese no lo está heredando de ninguno, aparece por primera vez. En cambio, en el método, en la clase paralelepípedo, aquí sí aparece override porque ya lo está heredando. Bueno, hay una clase en Java que es la principal de todas y ya la conocemos, ya la hemos usado, pero pues no éramos conscientes de que era la clase principal. Esa se llama la clase Object y aquí la tenemos, ¿sí?
La clase Object es la clase principal de Java, es la madre de todas las clases. Todas las clases heredan de Object, aunque no lo pongamos nosotros. Es una herencia implícita. Entonces dice aquí que Object es la clase principal de Java, de la cual heredan todas las demás. Esta herencia es implícita, es decir, que ya viene. No es necesaria ninguna sintaxis para definir la relación de herencia. Y la clase Object es la madre de todas las clases. En el caso de nuestra jerarquía que tenemos aquí, la clase Object es la clase padre de línea. Ya no digamos de rectángulo, ya no, porque rectángulo ya tiene la clase padre que es línea. Pero la línea, aunque no lo pongamos, la línea tiene una clase padre que se llama Object. Y esa clase Object es la que tiene los métodos que aparecen por ahí. Yo aquí puse como ejemplo una clase empleado con ciertos atributos y un método, pero aunque nosotros no le digamos, no pongamos esta sintaxis, clase empleado extende Object, que la podríamos poner, aunque no la pongamos, la clase empleado hereda de Object, y por eso la clase empleado puede usar los métodos toString. Yo puse aquí los más, digamos, los más representativos. El toString, que ese sí casi siempre lo codificamos en nuestra clase. El equal nos sirve para comparar dos objetos. Sabemos que no podemos comparar objetos con el mayor que, menor que, y si los comparamos con el igual y el diferente, no compara contenido, compara direcciones de los objetos. Por eso tampoco no nos sirve de mucho. Así es que, por eso cuando nosotros creamos una clase, un objeto de una clase y mandamos llamar el toString, no nos marca error, sí lo ejecuta. ¿Pero de dónde lo ejecuta? Si no lo codificamos, lo ejecuta de la clase Object. En la clase Object es donde viene el código que muestra el nombre de la clase y la dirección del objeto. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en cualquier parte podemos usar el toString porque lo estamos heredando de Object. Aquí nosotros, bueno, ahí luego les comparto este archivo. Nosotros lo podemos más o menos interpretar de esta manera. Voy a poner aquí una imagen. A ver, una imagen del escritorio. Esta imagen, ¿sí? Esta ya la actualicé. Ya actualicé porque ahora los atributos los estoy poniendo como protected. A ver, la voy a poner más pequeña, quedó un poco grande la imagen. Ahí, ¿sí? Bueno, aquí ya estoy poniendo la jerarquía actualizada con sus atributos de tipo protected, porque al principio yo las había manejado como de tipo privado, pero nosotros luego lo cambiamos a protected. Entonces, así es como está ahorita nuestro diagrama. Entonces quiere decir que línea hereda de Object, aunque no lo pongamos. Eso ya es una herencia implícita que siempre, cualquier clase hereda de Object, pero si esa clase tiene clases hijas, entonces ya las clases hijas no heredan de Object directamente, sino a través de la clase base que es línea en este caso. Podríamos poner aquí otra imagen. ¿Qué hice ahí? A ver, aquí vamos ahora a la clase Object. A ver de qué tamaño quedó. Quedó grandísima, ¿verdad? Que quede más o menos del mismo tamaño. Así, algo así. La clase Object es clase padre de línea. Aunque nosotros no se lo digamos. Por esa razón, si nosotros desactivamos el código de toString de estas clases, el que va a ejecutar es el que trae implementado la clase Object. Por eso el toString siempre funciona. Porque siempre lo hereda de esa clase. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos de dónde viene el método toString. El método equals, ¿alguna vez lo hemos usado? ¿Sí se acuerdan para cuándo usamos el método equals? Para comparar dos cadenas, por ejemplo, para saber en el proyecto 2, por ejemplo, ese que no me han enviado, ahí a los que les tocó pintar lo que el usuario escoja, y el usuario va a escoger una descripción o un destino, ¿no? Y ese destino pues es de tipo cadena. Para comparar se usa el equals, porque recuerden que las cadenas son objetos. Entonces las cadenas también traen estos métodos. Nada más que eso ya los traen implementados.
la clase de string, pues ya implementaron todos esos métodos. Nosotros vamos a implementar algunos métodos de los que vienen aquí. De hecho, el toString siempre lo codificamos. Y si no lo codificamos, lo podemos mandar llamar, pero ejecuta el que viene en object. ¿Ok? Bueno, entonces, yo creo que ahí le vamos a dejar. ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden que estamos viendo el concepto de herencia, es el tema principal que estamos viendo.